Este es el mejor sistema de poder del mundo de la ficción, mejor que el NEN, mejor que el Archivo de las Tormentas, mejor que Nacidos de la Bruma, entre otros. Este es la exosingularidad. Singularidad individual o exosingularidad sí. En física, la singularidad es un punto o región en el espacio-tiempo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen o dejan de ser aplicables. Sabiendo eso, la exosingularidad es aún más anormal, ya que es algo diferente a lo que se sabía sobre las demás singularidades. La singularidad individual, o exosingularidad, es un concepto que trasciende las leyes físicas actuales, albergando una energía aún desconocida que reside dentro de ciertos individuos. A diferencia de las singularidades tradicionales que colapsan el espacio-tiempo, la exosingularidad otorga a su portador habilidades extraordinarias, pero viene con limitaciones inherentes que pueden llevar a su destrucción. El origen de esta energía se atribuye a fuentes de otras dimensiones, aunque su mecanismo exacto sigue siendo un misterio. Fuente de energía, estrella de preones interna. ¿Qué son los preones? Los preones son partículas que se consideran los constituyentes más fundamentales de la materia, más pequeños que los quarks y los leptones. ¿Qué es una estrella de preones? Una estrella de preones es uno de los cuerpos más densos y compactos del universo, superando incluso a las estrellas de neutrones y de quarks. Estas estrellas estarían compuestas por una forma de materia exótica que aún no ha sido observada en el universo conocido. Las leyes físicas que describen su comportamiento serían completamente diferentes, e incluso podrían involucrar nuevas fuerzas o interacciones. Relación con la singularidad individual. Cada portador de la singularidad individual alberga en su interior una estrella de preones, una estructura estelar inestable en proceso de transición hacia un microagujero negro por el tamaño de la estrella. Esta estrella tiene el tamaño aproximado de una manzana o del corazón del usuario, pero está localizada en el lado derecho del tórax, opuesto al corazón. Aunque su presencia podría parecer peligrosa, no causa daños directos al cuerpo del usuario, ya que está protegida por la exosingularidad protectora interna EPI, una barrera que neutraliza los efectos destructivos de la estrella. Función de la estrella de preones. La estrella de preones actúa como una batería cósmica, almacenando una cantidad descomunal de energía, aproximadamente 1047 kilojoules. Esta energía es utilizada por el usuario para acceder a habilidades extraordinarias, pero no es infinita. A medida que el usuario emplea las capacidades de la singularidad individual, parte de esta energía se va agotando. Dentro de la estrella, una presión interna contrarresta la gravedad, manteniendo el equilibrio necesario para evitar el colapso inmediato de la estrella en un microagujero negro. Inestabilidad y curvatura espaciotemporal. La estrella de preones es, por naturaleza, inestable, ya que está en un estado de transición hacia un microagujero negro. Esta inestabilidad se debe a que la estrella está cerca de superar el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff-TOV, lo que eventualmente resultará en su colapso. Aunque menos extrema que un agujero negro, la estrella de preones comparte algunas propiedades únicas, como la capacidad de afectar la curvatura del espacio-tiempo. De hecho, estas estrellas actúan como catalizadores de curvatura, distorsionando el espacio-tiempo alrededor del usuario y modificando la interacción con su exosingularidad protectora interna EPI llegando a consumirla. Vida útil y consumo de energía. Los usuarios de esta singularidad tienen un límite de vida promedio de 12 años desde el momento en que adquieren esta energía. Esto se debe a que la estrella de preones gradualmente consume la exosingularidad protectora interna EPI, que les permite existir sin sucumbir a las fuerzas gravitacionales de la estrella. Durante esos 12 años, la estrella eventualmente colapsará, ya que consumirá la EPI, devorando su energía y parte de su masa. Como resultado, la estrella excederá el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff-TOV y colapsará en un microagujero negro. El microagujero negro queda encapsulado dentro de la EPI exosingularidad protectora interna restante del usuario, pero esta será consumida rápidamente. Durante este proceso, la energía absorbida antes de la desaparición de la EPI será mucho mayor, lo que activará involuntariamente la EPI exosingularidad protectora externa, pero de manera mucho más potente, casi alcanzando el nivel de una EP de exosingularidad protectora externa densa en todo el cuerpo del usuario. Esto evita que la gravedad del microagujero negro afecte al entorno, llevando a que el colapso sea interno y provoque una especie de implosión o desconexión que afecte solo al usuario. Este proceso podría resultar en la pérdida total de la vida del usuario o incluso su desaparición, pero sin causar ningún daño al mundo externo. Exosingularidad protectora interna EPI.
La exosingularidad protectora interna está compuesta por todas las partículas de la futrones, gintones y una gran cantidad de intrones, más una adicional. Esta exosingularidad es la fuente de emanación de dichas partículas. Puede catalogarse como una singularidad etérea, ya que se trata de una capa extremadamente densa, pero con una masa fantasma. Esto significa que, aunque posee una densidad extrema, no presenta los efectos gravitatorios tradicionales asociados con la masa, como el peso. Es como si no existiera en el espacio físico, lo que refuerza la idea de que este poder proviene de otro universo. Esta exosingularidad está formada por partículas de nulión, que son partículas que tienen densidad pero carecen de los efectos gravitacionales y de peso típicos. Su función es servir como una barrera que protege al usuario de las fuerzas devastadoras de la estrella de preones, además de absorber su energía y las partículas que produce. La exosingularidad protectora interna EPI transforma estas partículas, liberando en su mayoría futrones, gitones e intrones, que son partículas supercargadas de energía y masa creadas en la estrella de preones, pero que se convierten en partículas etéreas o fantasmas al entrar en contacto con el nulión. La exosingularidad protectora interna EPI no puede repararse, ya que su consistencia se basa en la partícula de nulión. Esta partícula no puede ser creada o entrenada por el usuario, ni generada mediante habilidades, ya que su creación depende de una gran cantidad de energía y de la existencia de una estrella de preones. Esto haría que cualquier intento de crearla resultara ilógico para las habilidades, lo que llevaría a condiciones extremas o a situaciones en las que no sería posible. La EPI es gradualmente consumida por la estrella de preones en un proceso que dura, en promedio, 12 años. A medida que la estrella de preones absorbe la exosingularidad, que posee masa, eventualmente excede el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff-TOV, colapsando finalmente en un microagujero negro. Nuevas partículas, futron, intrón, gitón. En las condiciones de energía y densidad extremadamente altas dentro de una estrella de preones, es posible que las partículas más conocidas, como los quarks y los leptones, se descompongan o se reorganicen en nuevas configuraciones. Esto podría dar lugar a la creación de nuevas partículas subatómicas, incluso más pequeñas que los quarks o leptones, y llevar a cabo la creación de partículas que no se observan en el universo bajo condiciones normales. Estas partículas son, futrón. Esta partícula compone la exosingularidad protectora externa EPE junto con el gitón. A mayor cantidad de futrones, mayor será la durabilidad y la capacidad de regeneración de la EPE. Además, esta partícula incrementa la fuerza de los usuarios, ya que, al formar parte de la EPE, crea una especie de masa imaginaria que, a diferencia de la masa fantasma mencionada anteriormente, sí tiene peso. Todo esto ocurre mientras se utiliza la EPE. Intrón. Esta partícula es el componente básico necesario para manifestar la exosingularidad manifiesta EM. Se encuentra en todas las exosingularidades, pero generalmente se concentra en la exosingularidad protectora interna. La cantidad de EM que tenga el usuario siempre será equivalente a la cantidad de intrones. Además, ayuda a que el EM se recupere más rápidamente. Gitón, partícula encargada de incrementar la velocidad y la reacción. Esto se obtiene mientras el EPE esté activado. También ayuda a que la exosingularidad protectora externa densa se cree con mayor facilidad, ya que facilita la condensación del futrón en un punto, acoplándose con el gitón. Estas nuevas partículas, creadas en la estrella de preones junto con la exosingularidad interna, son especiales, ya que con ellas se pueden crear otras singularidades, pero también definen las aptitudes de un usuario. A pesar de que todos tienen las tres partículas, no todos las tienen en la misma proporción. ¿Cómo recuperar partículas? Las partículas se recuperan con el tiempo, en promedio, la recuperación de cualquiera de ellas para que puedan ser utilizadas plenamente es de 2 días. Este tiempo de recuperación disminuye a medida que un usuario acumula más partículas de cada tipo, ya que la singularidad protectora interna se adapta para atraer y recargar más rápidamente las partículas. Por ejemplo, mientras más futrones haya tenido un usuario, la exosingularidad protectora interna intentará recuperar estos futrones de manera más rápida y eficiente. Se pueden conseguir más partículas si, los gitones se obtienen entrenando físicamente, los futrones practicando tu EPE y los intrones practicando tus habilidades. Tipos de usuarios de exosingularidades. Gintro C, usuarios que tienen más gitones que las demás partículas. Se caracterizan por ser rápidos y por su capacidad de condensar el EPE a su antojo. Futro C, usuarios con más futrones que las demás partículas. Se caracterizan por ser muy resistentes,
ya que su singularidad protectora contiene más fotones, lo que les proporciona mayor durabilidad y resistencia a los daños externos, incluyendo los de otros usuarios de exosingularidades. Introuse, usuarios con más intrones que las demás partículas. Se caracterizan por tener una gran cantidad de intrones, lo que les permite usar las habilidades de la EM con mayor frecuencia. Además, su regeneración de intrones es más rápida. Habilidades de la singularidad individual. Aumento de capacidades físicas. Los usuarios pueden multiplicar sus atributos físicos por un factor de 3, lo que incluye fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y reflejos. Este poder incrementa ligeramente su metabolismo, permitiéndoles realizar hazañas más allá de lo normal. Este aumento se adquiere incluso sin la necesidad del EPE. Control de campos. Debido a la naturaleza de la estrella de preones, los usuarios pueden manipular los campos gravitacionales y electromagnéticos que genera. Sin embargo, para hacerlo deben disminuir la protección de su exosingularidad interna. Solo podrían reducirla un 0.005%, ya que aumentarla más podría acortar su esperanza de vida, debido a que la exosingularidad protectora interna sería devorada más rápido por la estrella de preones. Si la disminución supera el 0.05%, se reducirían años de vida, y si superara el 4%, la exosingularidad interna colapsaría ante la gravedad de la estrella de preones, exponiendo al usuario al peligro de ser consumido, ya que la estrella colapsaría en un agujero negro. Se sabe que, en 12 años, la estrella consume el 3% de la EPI de los usuarios, por lo que al llegar a ese punto fallecerían debido al colapso de su estrella en un agujero negro. Campo gravitacional, manipulación de objetos. Atraen o repelen objetos mediante la manipulación de la gravedad, simulando telequinesis. Lo malo que los usuarios atraen todos los objetos a su alrededor sin un control como tal en un solo punto. Vuelo, pueden reducir la gravedad que actúa sobre ellos, lo que les permite volar. Defensa gravitacional, crean barreras gravitacionales que absorben impactos o repelen ataques. Campo electromagnético, pulsos electromagnéticos PEM, desatan ondas electromagnéticas que pueden inutilizar dispositivos electrónicos cercanos. Control metálico, manipulan objetos metálicos con precisión, similar a una forma avanzada de telequinesis. Interacción con tecnología, pueden alterar y controlar dispositivos electrónicos a distancia, interactuando con sistemas tecnológicos. La exosingularidad protectora externa EPE, es una barrera que rodea al usuario de forma externa, manifestándose como un aura que lo protege del daño físico, radiaciones, efectos de manipulación, fuerza gravitatoria, entre otros. Esta barrera está compuesta por partículas de fotón y gitón, lo que permite a los usuarios, al activar su EPE, incrementar sus aptitudes físicas por un factor de 10. Este aumento no afecta directamente al cuerpo, ya que no podría soportar ese nivel de estrés fisiológico. En su lugar, se aplica únicamente a la EPE. Esta barrera funciona como una armadura que incrementa las aptitudes físicas del usuario, permitiéndole controlarla sin que su cuerpo sufra daños por dicho incremento. El aumento puede ser aún mayor dependiendo de la cantidad de fotones y gitones que posea cada usuario. La EPE proporciona una protección física y energética completa al portador, actuando como una armadura impenetrable que lo resguarda de cualquier daño sin afectar su cuerpo. Sin embargo, aunque esta singularidad protectora puede detener daños físicos y absorber ciertos tipos de energía, su efectividad disminuye con el tiempo o cuando se enfrenta a ataques de otros usuarios. Además, esta barrera tarda en regenerarse y se debilita al interactuar con otras singularidades protectoras. ¿Cómo se puede destruir la EPE? La exosingularidad protectora externa EPE es prácticamente indestructible ante daños externos, ya que está formada por fotones, partículas densas y casi impenetrables. Sin embargo, en la EPE, los fotones se presentan en forma condensada en un punto, conocido como fotonato, una partícula singular resultante de la unión de varios fotones. A pesar de su resistencia a daños extremos, el fotonato puede desgastarse gradualmente ante impactos severos. En situaciones de energía extrema, como calores intensos o radiaciones extremas, por ejemplo, aquellas que provienen de las estrellas, la EPE puede verse comprometida, lo que podría incluso llevar a la separación de los fotones o a un desgaste acelerado de la barrera protectora. También se desgasta con el daño de las habilidades de la exosingularidad manifiesta. ¿Qué pasa si dos EPE de distintos usuarios chocan? Los EPE se neutralizan y desaparecen cuando las partículas del EPE de un usuario consideran que la EPE de otro usuario son antipartículas de ellas.
Esto se debe a que cada usuario tiene partículas únicas, y todas las demás de otros usuarios son consideradas sus contrapartes, a pesar de que posean las mismas propiedades. Esto también hace que el EPE, como tal, no pueda ser modificado por otros usuarios. Exosingularidad protectora externa densa EPED. Los usuarios pueden concentrar todas las partículas de futrones, combinándolas con algunas de gitones, en un solo punto, creando una barrera impenetrable a la luz, partículas, energía, radiaciones, sonido y las singularidades de otros usuarios, así como a campos y radiaciones extremas, entre otros. Sin embargo, esto conlleva un gran costo en futrones y gitones que deben ser condensados en un punto, creando la partícula singular conocida como fugitón. Esta partícula perfecta no puede ser modificada de ninguna manera y es la más densa de todas, a pesar de ser también una partícula fantasma o etérea. En esta combinación, llega a tener peso. Además, al concentrar las partículas de futrón en un punto, como en un puño, el resto del cuerpo queda más expuesto, ya que la exosingularidad protectora externa se debilita. Acumular el EPE en un punto lleva tiempo, y la velocidad del proceso depende de la cantidad de gitones que posea el usuario, lo que puede hacerlo más rápido o más lento. Del mismo modo, redistribuir la acumulación de futrones para volver a proteger el cuerpo completo también requiere tiempo, algo que igualmente depende de la cantidad de gitones. ¿Qué pasa si una EPED choca con un EPE? En este caso, la EPED no sufre ningún cambio, pero al chocar con la EPE, destruye 6 veces más partículas de la EPE. Este daño puede aumentar dependiendo de la fuerza del ataque, la velocidad y otros factores de cada usuario. Por ello, en un encuentro entre usuarios con estas habilidades, es crucial que los usuarios concentren su EPED para contrarrestar la EPED del otro, ya que, si no lo hacen, su EPE recibiría un daño considerable. Exosingularidad manifiesta La exosingularidad manifiesta depende de la cantidad de intrones que tenga el usuario, lo que afecta la frecuencia de su uso. La recuperación de esta exosingularidad estará relacionada con la cantidad de intrones acumulados. A mayor cantidad de partículas, más rápido se regenerará y mayor capacidad tendrá para manifestar habilidades de manera más constante. Esta exosingularidad permite al usuario crear poderes o habilidades que dependen de su imaginación y llevarlos a la realidad. Estas habilidades se dividen generalmente en 3 categorías y estarán condicionadas por el tipo de exosingularidad manifiesta, la conciencia, y la forma de ser o pensar del usuario. Cuanto más ilógica sea la habilidad, más estrictas y numerosas serán las condiciones que se requerirán para utilizarla. Habilidad pasiva. Mejora las estadísticas del usuario de forma continua o activa efectos automáticos mientras se cumplan ciertas condiciones o requerimientos. No depende de la cantidad de intrón en su mayoría. Habilidad activa. Se puede usar de manera más libre dependiendo de lo que quiera hacer el usuario, aunque también se pueden establecer condiciones o requerimientos. Dependen de la cantidad de intrón. Habilidad ultimate. Una poderosa habilidad que, a diferencia de las demás, puede eludir algunas condiciones y ser más ilógica. Dependen en ocasiones de la cantidad de intrón. Estas habilidades son exosingularidades manifiestas que pueden causar daño a las exosingularidades protectoras. Su uso dependerá de la cantidad de intrones disponibles para poder utilizarlas con mayor frecuencia. Tipos de usuarios de exosingularidad manifiesta. Todos los que llegan a usar la exosingularidad manifiesta tienden a un tipo que se define incluso antes de que adquieran la exosingularidad. Estos tipos sirven para saber qué debes condicionar. Es decir, si creas una habilidad diferente a lo que tu tipo puede hacer, tendrás más condiciones, y serán más complicadas que si crearas habilidades de tu tipo. Además, te llevará más tiempo dominarla, consumirá más intrones y requerirá mayor concentración. Esto te haría vulnerable en otros aspectos, ya que estarías enfocado en hacer que la habilidad, que no es de tu tipo, funcione correctamente. 1. Amplificación. Descripción. Este tipo se centra en mejorar las capacidades físicas del usuario, aumentando su fuerza, velocidad y resistencia. Generalmente, los usuarios emplean las habilidades de su exosingularidad manifiesta para mejorar algún aspecto físico. 2. Proyección. Descripción. Los usuarios de este tipo pueden proyectar su energía fuera de su cuerpo, creando ataques a distancia. 3. Control dinámico. Descripción. Los usuarios de este tipo pueden controlar objetos, seres vivos u otras entidades a distancia, modificando sus movimientos o acciones. 4. Transformación. Descripción. Este tipo permite a los usuarios cambiar las propiedades de su aura o de objetos,
dándoles características diferentes. Pueden utilizar sus habilidades de EM para realizar cambios elementales o alteraciones de estado, como cambiar un sólido a líquido, etc. 5. Generación. Descripción. Los generadores pueden crear objetos o invocaciones a partir de su energía, que pueden poseer propiedades especiales. Sin embargo, estos objetos o invocaciones son temporales y dependen de la energía del usuario para existir. Limitaciones o condiciones. Las condiciones se usan para mejorar la habilidad o para evitar que ésta sea débil cuando no es del tipo natural del usuario o cuando se quiere lograr una hazaña que actualmente no es posible. Un usuario puede intentar compensar la ineficiencia de aprender habilidades fuera de su tipo imponiendo condiciones más estrictas. Estas condiciones pueden incluir limitaciones de tiempo, espacio o situaciones específicas bajo las cuales la habilidad se puede usar, lo que aumentará su efectividad, pero a un costo. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el usuario estará en desventaja en comparación con alguien que esté utilizando habilidades de su tipo natural. Las emociones y la psicología del usuario también determinan las condiciones. A mayor intensidad emocional por algo o alguien, más estricta será la condición, que puede incluir perder a esa persona o no lograr el objetivo deseado. Ejemplo, si deseas acabar con alguien, podrías obtener un poder momentáneo que te iguale al rival, pero nunca lo vencerás. Existen varios tipos de condiciones. 1. Condiciones de activación. Estas condiciones limitan cuándo o cómo puede ser activada una habilidad. 2. Condiciones de tiempo. Esta es la única condición que tienen todas las habilidades. Estas limitaciones dependen de un marco temporal determinado, como un plazo de tiempo o una duración específica. Esto puede reducir el tiempo en que la habilidad es efectiva, pero aumenta su poder o eficiencia. 3. Condiciones de sacrificio. Este tipo de condición requiere que el usuario renuncie a algo importante para él. En esta condición, también está el factor de que nunca se logrará el objetivo deseado. Cuanto mayor sea tu deseo de lograr algo, menos probable será que lo consigas. 4. Condiciones de uso limitado. En este caso, el usuario establece límites en cuántas veces o bajo qué circunstancias se puede utilizar la habilidad. Ejemplo, una habilidad solo puede usarse una vez por día o solo si el usuario está a punto de morir. 5. Condiciones físicas. Las condiciones físicas son restricciones relacionadas con el cuerpo del usuario o su entorno. El usuario puede, por ejemplo, condicionar una habilidad a que solo pueda usarse si está herido o inmovilizado. Ejemplo, un usuario puede imponer la condición de que solo puede activar una habilidad si está atado, herido o en estado crítico de salud. 6. Condiciones geográficas o espaciales. Estas condiciones limitan la habilidad a un lugar o espacio específico, como una región geográfica o un campo de batalla particular. Ejemplo, una habilidad solo se puede usar dentro de un círculo dibujado por el usuario o en un terreno específico como un bosque o una montaña. Ejemplo de cómo aplicar las condiciones. Si eres un Futroncer del tipo transformación, podrías crear habilidades que te permitan transformarte en algún tipo de animal u otro ser más grande y fuerte. De esta manera, aumentarías tu poder físico, ya que la exosingularidad protectora externa EPE multiplica las habilidades físicas del cuerpo del usuario por un factor de 10. Si deseas que la transformación incremente aún más tus aptitudes físicas, podrías utilizar habilidades de un amplificador y establecer una condición que el usuario odie. Por ejemplo, si el usuario odia esperar, la transformación tardará más tiempo en activarse, o si odia estar en un lugar específico, la habilidad solo se activará en ese lugar. Además, esta habilidad debería ser una habilidad ultimate para evitar lo ilógico que resulta que el cuerpo de un usuario cambie instantáneamente sin que queden secuelas, de lo contrario, las condiciones aumentarían.